Hola a todos. En este video vamos a ver qué es la frecuencia acumulada, la frecuencia desacumulada y los pasos a seguir para armar nuestro cuadro de distribución de frecuencia si nos encontramos con una variable cuantitativa discreta. Bien, la frecuencia acumulada es la sumatoria, viniendo de arriba hacia abajo, de toda la frecuencia absoluta. Y se representa con F mayúscula de X sub I. La frecuencia desacumulada es la sumatoria viniendo de abajo hacia arriba de la frecuencia absoluta y se representa como F mayúscula de X sub I con un asterisco en la parte superior. Ahora bien, si nos encontramos con un ejercicio que nos dice que es una variable cuantitativa discreta, los pasos a seguir para armar nuestro cuadro de distribución de frecuencia van a ser los siguientes. A los datos obtenidos durante la investigación primero los vamos a ordenar. Estos datos se ordenan desde el menor valor al mayor valor. Después vamos a calcular el rango. Para calcular el rango decimos que este va a ser igual al valor más grande menos el valor más chico de la serie. Esto nos va a integrar cuál es el rango. Después de que encontramos el rango, estamos en condiciones de armar nuestra tabla de distribución de frecuencia sin intervalo de clases. ¿Por qué en este caso trabajamos sin intervalo de clases? Ya que vamos a tomar los valores obtenidos de la investigación como números enteros. Ahora bien, en esta primera parte tenemos representado, en vez de poner clase o categoría como poníamos en el ejercicio anterior, vamos a representar con una X sub I, donde esta X sub I va a corresponder de un valor de A sub 1, A sub 2 y A sub N. Para calcular la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un valor, vamos a encontrar un valor de frecuencia absoluta X sub 1 para A sub 1, una frecuencia absoluta X sub 2 para A sub 2 y una frecuencia absoluta X sub N para A sub N. Y la sumatoria de todo esto nos va a dar la población N. Para la frecuencia relativa hacemos lo mismo que en el caso anterior. Vamos a dividir la frecuencia en la población y la vamos a multiplicar por 100 para encontrar un porcentaje para cada una de las variables que tengamos. En este caso A sub 1, A sub 2 y A sub N. Ahora bien, dijimos que la frecuencia acumulada es la sumatoria viniendo de arriba hacia abajo de todos los valores de la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a comenzar con el primer valor que tenemos de frecuencia acumulada, que es f de x sub 1. F de x sub 1. Al f de x sub 1 le vamos a sumar el f de x sub 2. Entonces acá vamos a tener f de x sub 1 más f de x sub 2. Así vamos a continuar. Después la sumatoria esta con la que sigue y así hasta llegar a la sumatoria de f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub n. El valor que encontremos acá en nuestro último valor de x sub i tiene que corresponder
al valor que tenemos en n. Ahora, la frecuencia desacumulada dijimos que es la sumatoria, pero en este caso de abajo hacia arriba, de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál es el primer valor para A sub n? La frecuencia de x sub n. La siguiente que vamos a tener va a ser para A sub 2. Va a ser la frecuencia de x sub n más la frecuencia de x sub 2. Y llegamos al final que tenemos la frecuencia de x sub n más la frecuencia de x sub 2 más la frecuencia de x sub 1. Y el valor que encontramos acá tiene que ser igual a el valor que tenemos en n. Y de esta manera se representa lo que es la frecuencia acumulada y desacumulada. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para los conceptos previamente mencionados. Leemos el ejercicio. Dice: los componentes electrónicos fabricados por la empresa Telnux en el año 2018 se clasifican según la cantidad de veces que fueron reparados. Nos entrega, como punto 1, la recopilación de datos como datos no agrupados. Podemos ver que, a diferencia del ejercicio anterior, no se lo cataloga por una cualidad, sino con un número de veces que ha sido reparado. A0 para B3, para C1, para D6 y así sucesivamente. Bien, después de que tenemos nuestra distribución de datos no agrupados, lo que tenemos que hacer es ordenarlo. ¿Cómo los ordenamos? Desde el menor número al mayor número. El número más chico que tenemos es 0. ¿Cómo? Tenemos un 1. ¿Cómo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3 y 4. Después tenemos un solo 3. Después tenemos un solo 4. Después tenemos un solo 5 y un solo 6. Y de esta manera quedan ordenados los datos. Después nos piden que calculemos el rango. Dijimos que el rango es igual al valor más grande menos el valor más chico. Entonces decimos que el rango va a ser igual. El valor más grande en esta serie es 6. Menos el valor más chico es 0. Entonces nuestro rango es de 6. Bien, después de que calculamos el rango, vamos a armar nuestra tabla de distribución de frecuencia sin intervalos de clase. Para armar nuestra tabla tenemos que definir la población, el elemento unitario y la variable bajo estudio. La población, en este caso, van a ser todos los elementos electrónicos que fabrica la empresa. Todos los elementos electrónicos. Bien, ¿cuál va a ser el elemento unitario? El elemento unitario va a ser cada uno de esos elementos electrónicos. Cada uno
de los elementos electrónicos. Bien. ¿Cuál es la variable de estudio? Dijimos que la variable va a ser si fueron o no fueron reparados. O sea, hacer la reparación. Ahora, ¿qué tipo de variable va a ser? Como en este caso, a diferencia del anterior, no estamos con clases o cualidades de los instrumentos. Ahora estamos contando la cantidad de veces que han sido reparados. Entonces, como es un número entero que se cuenta, podemos decir que es una variable aleatoria cuantitativa. Ahora tenemos que ver si esta variable cuantitativa es discreta o continua. Como nos están pidiendo qué tantas veces se han reparado, o sea, podemos reparar 1, 2, 3 o 0 veces algo. No podemos reparar una vez y medio. O sea que no existen los números decimales. Como vamos a trabajar solamente con números enteros, esto nos quiere decir que va a ser una variable cuantitativa discreta. Bien. Ahora, ya hemos definido población, elemento unitario y el tipo de variable. Ahora vamos a armar nuestra tabla. En vez de poner clase, ponemos x sub i. En el x sub i ponemos todos los valores que representan nuestra ordenación de números. O sea, va a ir del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el número más grande que tenemos. Ahora tenemos que ver la frecuencia. ¿Cuántos 0 tenemos? 1. ¿Cuántos 1 tenemos? 1. ¿Cuántos 2? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 3? 1. ¿Cuántos 4? 1. ¿Cuántos 5? 1 y un solo 6. Bien. Ahora vamos a determinar el valor de n. N va a ser 1 más 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora calculamos la frecuencia relativa. Esto va a ser 1 sobre 10 por 100, va a ser el 10%. El 10%, esto va a ser el 40%, esto va a ser el 10%, esto va a ser el 10%, 10% y 10%. Entonces acá vamos a tener 10, 20, 60, 70, 80, 90 y 100%. Bien. Por si no recuerdan, la frecuencia relativa se la obtenía de esta manera. Es el valor de la frecuencia absoluta para 0 es 1 sobre n, que es 10 por 100. Esto va a ser igual al 10%. Y así en todos los valores. Ahora, dijimos que la frecuencia acumulada es la sumatoria viniendo desde arriba hacia abajo de todos los valores que tenemos en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuál es el primer valor que tenemos? Es 1. Sumamos el que sigue. 1 más 1, 2. Sumamos el que sigue. 2 más 4, 6. Más 1, 7. Más 1, 8. Más 1, 9. Y más 1, 10. Y el valor este tiene que coincidir
con el valor que tenemos en la población N. Ahora, para la frecuencia desacumulada, dijimos que es la sumatoria de todos los valores de la frecuencia absoluta viniendo de abajo hacia arriba. Comenzamos. ¿Cuál es el primer valor? 1. Más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Más 4, 8. Más 1, 9. Y más 1, 10. Y el valor que obtuvimos acá tiene que ser igual al valor de n. Ahora vamos a hacer la representación gráfica de los valores obtenidos en la tabla de distribución. Para eso vamos a utilizar un diagrama de puntos. Para armar nuestro diagrama de puntos, en el eje de las X vamos a colocar todos los valores de X sub Y y en el eje de la Y los valores de la frecuencia. Puede ser cualquiera de las 4 frecuencias vistas. En este caso utilizaremos la frecuencia absoluta. Y decimos que para 0 tenemos un valor de 1 y marcamos con un punto en 1. Para 1 también tenemos un valor de 1 y marcamos con un punto. Para 2 decimos que es 4 y marcamos un punto a la altura de 4. Para 3 es 1, para 4 es 1, para 5 es 1 y para 6 es 1. De esta manera queda representado gráficamente. Eso es todo por el día de hoy. Gracias.